Estamos transmitiendo. ¿Estamos? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias a los que se están uniendo a través de Zoom Webinar y a quienes nos acompañan aquí en presencial. Esta masterclass es una, como su nombre lo indica, es una clase abierta de más o menos 45 minutos, una hora de duración, y que un poco la idea de la masterclass es que conozcan cómo funciona la maestría, que conozcan qué está investigando nuestro claustro docente y bueno, por supuesto, que puedan informarse y tener conocimiento actualizado. Desde la Escuela de Gobierno del Austral trabajamos en 3 grandes áreas: relaciones internacionales, políticas públicas y ambiental, y tenemos 3 maestrías. Y además de las maestrías tenemos distintos centros de investigación y espacios de investigación. Tenemos un centro de temas de calidad regulatoria, un centro de estudios parlamentarios, y por supuesto en temas internacionales tenemos un centro de estudios de Asia, ¿no? Que es una región prioritaria para nosotros en términos de poder ir expandiendo los espacios académicos de investigación y de desarrollo sobre temas que tienen que ver con esta región. La masterclass de hoy está a cargo de Luciana Borinaga, quien me acompaña, le agradezco que se haya tomado el tiempo de dar esta masterclass. Él es el director del Centro de Estudios de Asia y es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y experto en la región del Asia-Pacífico. Así que yo voy a estar moderando la charla, las preguntas que pueda haber en el chat o que puedan venir más adelante. Los dejo con Luciano, quien va a hablar sobre el conflicto intercoreano en la geopolítica de Asia-Pacífico, una lectura desde las relaciones internacionales. Muchas gracias, Sofía, por la presentación, por la invitación. Buenas tardes a todos, a los aquí presentes, a aquellos que están conectados. Es un gusto saludarlos. Antes de comenzar con la exposición, les quería comentar dos o tres cuestiones vinculadas a los estudios coreanos que al mismo tiempo están relacionadas con las actividades que hacemos desde el Centro de Estudios de Asia. Comento que en nuestra sede de Pilar tenemos un rincón coreano que ha sido puesto por la Embajada de Corea y la Korean Foundation, que cuenta con muchísimo material bibliográfico y audiovisual para aquellos que estén interesados alguna vez en visitar nuestro campus de Pilar y que se puedan acercar a conocer este rincón coreano. Nosotros tenemos además lo que empezó siendo un proyecto de investigación, terminó siendo un programa de investigación. Estamos iniciando ahora el 3er año de la investigación y el objeto de estudio son las relaciones de Corea del Norte con América Latina, ¿sí? Actualmente lo que estamos estudiando es la percepción de las élites políticas latinoamericanas acerca del vínculo con el gobierno de Pyongyang. En el primer año estudiamos los casos de Argentina y Brasil. El año pasado trabajamos con México y Cuba, y este año comenzamos a trabajar ahora, el próximo mes, con los casos de Chile y Venezuela. ¿Sí? Fuimos eligiendo países que en algún momento o que actualmente tienen relaciones diplomáticas con Corea del Norte, y algunos de los casos más representativos de la región. También aprovecho para comentarles de que este año se va a estar realizando en el mes de septiembre un nuevo Congreso Nacional de Estudios Coreanos, para aquellos que estén interesados, ya sea tanto en participar como asistentes, como también enviar algún trabajo para que lo puedan presentar como expositores. El congreso se va a realizar en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, y van a tener toda la información disponible en la página de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, que es estudioscoreanos.org. Así que bueno, los invito también a visitar el sitio web de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. El tema del que voy a estar charlando un poco hoy, bueno, desde ya vinculado a este proyecto de investigación que les venía diciendo que tenemos radicado en la Escuela de Gobierno, es el conflicto intercoreano en la geopolítica de Asia-Pacífico, y decía recién Sofía, vamos a hacer una lectura desde la perspectiva de las relaciones internacionales, porque puntualmente es mi área de formación, y entonces me gustaría que, más allá de los datos históricos que pueden llegar a sacar de cualquier libro o de cualquier artículo que encuentren, se pueden llevar algunos conceptos, ¿sí? Para jugar después en cualquier análisis que hagan al respecto de estos temas. Entonces, vamos a tratar de
ver cómo fue evolucionando, ¿sí? La formación del Estado coreano, la desarticulación del Estado coreano, ¿sí? La formación de dos Estados coreanos, como hay en la actualidad, el enfrentamiento entre estos dos Estados coreanos, y también pensarlo un poco dentro de lo que es la geopolítica de Asia-Pacífico, ¿no? En relación a las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y China. Entonces, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es que para comprender cómo se formó la nación coreana, ¿sí? Nos tenemos que remitir al año 1392, ¿sí? Cuando con la dinastía Joseon se lleva adelante el proceso de unificación nacional, ¿sí? Se trató del periodo de mayor autonomía política de Corea, y la delimitación geográfica del reino Joseon prácticamente coincide con lo que conocemos hoy como la península coreana, ¿sí? Es decir, serían las dos Coreas unidas. Ahora bien, en 1897, ¿sí? Ese reino fue reemplazado por el Imperio Coreano. Y acá ya empezamos a hacer algunas anotaciones desde el área específica de las relaciones internacionales, ¿sí? En primer lugar, que por la geografía de la península coreana, ¿sí? Esta nación estuvo permanentemente condicionada por las tensiones entre las grandes potencias, ¿sí? Primero entre China y Japón, posteriormente entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría, y actualmente vuelve a estar también en el medio de las grandes tensiones, ahora de China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas tensiones de las grandes potencias impactan, ¿sí? En la autonomía política que tienen estos dos países para tomar cualquier decisión. Lo primero que quiero que podamos diferenciar, ¿sí? Es lo que conocemos como cuestión coreana de lo que sería el conflicto intercoreano. La cuestión coreana nos remite específicamente a lo que fue el proceso de partición del Estado coreano en 1948 en dos entidades políticas, ¿sí? Mientras que el conflicto intercoreano nos remite a la guerra que se desarrolla entre estos dos estados entre 1950 y 1953, que no tiene un tratado de paz, sino solamente un armisticio, un cese al fuego, y que se prolonga el estado de guerra hasta la actualidad. Es decir, los dos estados que se conforman a partir de la partición del Estado coreano, que es lo que nosotros denominamos como cuestión coreana, ¿sí? Es la República de Corea, que conocemos como Corea del Sur, y la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, como solemos llamarlo, ¿sí? Una de las particularidades que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos esta cuestión coreana, y que nos sirve a nosotros también para entender otras problemáticas propias de la geopolítica de Asia-Pacífico, es que no tenemos un principio rígido como el principio de una sola China, ¿sí? Para aquellos que no están familiarizados, el principio de una sola China es que no puedo tener relaciones diplomáticas con Taiwán y con la República Popular China, ¿sí? Es decir, o reconozco a una o reconozco a la otra. En el caso coreano no existe eso. Todos los países del mundo pueden tener relaciones diplomáticas con ambos estados. Y decíamos que el conflicto intercoreano surge en 1950 a partir de la invasión de Corea del Norte, que cruza para el año 38, invade Seúl, y en menos de 72 horas ya prácticamente había conquistado toda la península. Y a esta situación que decíamos que no hay un tratado de paz, se suma otro elemento, ¿sí? Que comienza a desarrollarse a través del programa de desarrollo nuclear ya a mediados de la década del 80, pero que va a tomar más fuerza ya en el siglo XXI, que es la capacidad nuclear que tiene Corea del Norte, lo cual genera un incremento sustancial de las tensiones entre ambas Coreas, pero que también agrega muchísima más tensión a lo que es la geopolítica en Asia-Pacífico. Esto que ustedes pueden ver aquí, bueno, es de uno de mis viajes a Seúl, es sumamente significativo, ¿no? Yo mencionaba antes de cómo Corea estuvo siempre presa de las tensiones entre las grandes potencias, ¿no? Tanto es así que ellos tienen un museo de la guerra, un War Memorial, ¿no? Y en la entrada uno se encuentra con este monumento, ¿sí? La tierra partida, que representa esa grieta, ese paralelo 38 entre las dos Coreas, ¿sí? Y dos soldados coreanos, uno con uniforme del norte y otro del sur, abrazándose sobre esta grieta, ¿sí?
y uno cuando recorre el museo encuentra permanentemente información de las invasiones que llevó adelante China, Japón. Es un país, creo que es uno de los países que más ha sufrido la guerra en Asia-Pacífico. Entonces, la imposibilidad de generar autonomía política, ¿sí?, fue facilitando la expansión de la influencia de otras grandes potencias regionales y extrarregionales en la península coreana. Fundamentalmente, la potencia que mayor presencia iba a lograr tener iba a ser el Imperio Japón, ¿sí?, que justamente va a convertir a la península coreana en una de sus colonias, ¿sí?, entre 1910 y 1945. Y si bien esa experiencia del colonialismo japonés dinamitó la autonomía política del Estado coreano, lo cierto es que también sembró el germen para lo que iba a ser el nacionalismo coreano. Y ese nacionalismo coreano no fue un movimiento político homogéneo, sino que tenía dos grandes facciones, la nacionalista y la comunista, ¿sí? Justamente esas dos facciones del nacionalismo iban a ser las que iban a dar fundamento ideológico a lo que serían las dos unidades políticas que se iban a conformar a partir de 1948. Bueno, aquí vemos un poco cómo fue avanzando progresivamente Japón en su presencia, ¿sí?, hasta llegar a lo que fue el Tratado de Anexión en 1910. Las principales consecuencias que decíamos: pérdida de autonomía, imposibilidad de comercializar con el exterior, ¿sí? Pensemos prácticamente como si fuera desde la Argentina la época del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Monopolios comerciales, donde no podíamos comercializar directamente en el mercado internacional, sino solamente por medio de empresarios españoles. Explotación de recursos naturales, ¿sí? Porque justamente lo que buscaba Japón en Corea eran los recursos naturales para garantizar ese proceso de industrialización que había iniciado con la reforma Meiji en el siglo anterior. El tema de la esclavitud sexual, ¿sí? Muchísimas mujeres coreanas fueron sometidas a la esclavitud sexual para las tropas japonesas, la represión cultural y las leyes coloniales que fueron forjando este nacionalismo, ¿no? Y una de las imágenes que veíamos aquí es justamente cómo el expansionismo militar de Japón, sobre todo en la década del 30, ya cuando invade China, primero la provincia de Manchuria en 1932 y posteriormente una invasión general sobre el territorio de China e Indochina, es como Japón fue violando diferentes tratados internacionales para garantizar, ¿sí?, justamente el acceso a los recursos naturales, ya no solo de Corea, sino de todo el sudeste asiático, ¿sí? Fíjense, aquí vemos lo que es la expansión de Japón, ¿sí?, progresivamente, y cómo esas zonas, ¿sí?, van a coincidir con un montón de recursos naturales estratégicos: zinc, estaño, petróleo, cobre, caucho. A partir de 1937, decíamos, Japón comienza una invasión general, ¿sí?, sobre China. Y en realidad es muy poco lo que nosotros sabemos, porque desde aquí, desde Argentina, ¿no?, nuestra historia, en nuestra formación, en los colegios secundarios y demás, tiene su eje en Europa, en América Latina, y es muy poco lo que sabemos. Y se han cometido crímenes atroces, ¿sí?, muy similares a los de la Alemania nazi. Un tema que ha generado una herida cultural no resuelta, ¿sí?, compartida tanto por los coreanos del norte como los coreanos del sur, son las mujeres confort, ¿sí?, esas mujeres que fueron reducidas a la esclavitud sexual. Fíjense, más de 200.000 mujeres fueron esclavizadas sexualmente por las tropas militares de Japón, ¿sí? Y esto que vemos aquí abajo en pantalla, esta estatua de bronce, representa a una de esas niñas, ¿no? Y es una política que comenzó a utilizarse ya por el año 1994 como un instrumento de diplomacia y de presión de Corea del Sur, ¿sí? Buscan poner estas estatuas en diferentes países del mundo, ¿no?, como para generar un recordatorio de lo que Japón hizo en el este asiático. Esta estatua particularmente es una foto que está tomada en Seúl. Esa estatua está puesta enfrente, la niña mira a la embajada de Japón. La conferencia de Yalta es un hito clave para entender cómo se desarticuló la nación coreana, porque fue justamente ahí donde las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se van a poner de acuerdo acerca de, bueno, qué va a pasar con Corea, ¿sí? Y en realidad
lo que es una consecuencia de la lógica de la guerra, después se va a trasladar al enfrentamiento entre las dos superpotencias. En primer lugar, lo que se había fijado era el paralelo 38 como una línea de demarcación, ¿sí? Al norte del paralelo 38, las tropas japonesas deberían rendirse a la Unión Soviética, al sur lo harían al comando aliado de Estados Unidos. Pero de hecho, quedaron conformadas dos zonas de influencia, la norteamericana y la soviética. Hablábamos antes también del nacionalismo, ¿no? Y decíamos que el nacionalismo coreano iba a tener dos vertientes, una comunista y una nacionalista. Bueno, justamente al norte del paralelo 38 iban a tomar fuerza, ¿sí? A partir del apoyo soviético, al sur a partir del apoyo de Estados Unidos. En la conferencia de Moscú en diciembre de 1945, ¿sí? Se toma la decisión de que había que llevar adelante elecciones y unificar Corea. Sin embargo, no logra ponerse en práctica. En 1947, las Naciones Unidas, ¿sí? Va a llamar a elecciones que finalmente se celebran en 1948. El norte no se va a presentar, por lo tanto va a decir que es una elección viciada. Quien gana las elecciones es Syngman Rhee, que va a dictar una constitución y que le da vida a la República de Corea el 15 de agosto de 1948. Pocos días después, el 15 de septiembre, se conforma la República Popular Democrática de Corea, reconocida inmediatamente por la Unión Soviética. La particularidad de este proceso, ¿sí? Es que las Naciones Unidas reconocen únicamente al gobierno de Corea del Sur. Es decir, Naciones Unidas no reconoce al gobierno constituido al norte del paralelo 38 grados. En diciembre de 1948, la Unión Soviética retira su ejército de Corea del Norte. En junio de 1949, Estados Unidos hace lo mismo en el sur. Un año más tarde es cuando se inician las acciones militares, ¿sí? Desde el norte se cruza la frontera, el paralelo 38 grados, ¿sí? Y fíjense cómo rápidamente, ¿sí? Va a haber una ofensiva muy significativa que va a producir un retroceso de las fuerzas surcoreanas que van a quedar prácticamente acamparadas a esta región de aquí, se conoce como Busan, ¿sí? Ahora bien, no fue una guerra civil, ¿sí? Porque ya estaban conformados los dos estados, ¿sí? Esto es un error conceptual que muchas veces encontramos en los líderes, ¿no? Cuando se habla acerca de una guerra civil. No es como el caso de los nacionalistas y los comunistas en China. Acá ya tenemos dos estados, dos gobiernos constituidos con control efectivo sobre sus territorios. En segundo lugar, se trata del primer conflicto internacional, ¿no? En el cual por primera vez Naciones Unidas va a intervenir en el territorio de dos estados no miembros. Yo siempre digo en mis clases de que la península coreana es uno de los mayores laboratorios para estudiar las relaciones internacionales, por todo lo que fue desarrollándose. El gran logro diplomático de Estados Unidos en ese momento es favorecer la multilateralización del conflicto de Corea, es decir, poder llevar la cuestión a Naciones Unidas, ¿okay? En el Consejo de Seguridad, y esta es una imagen tomada dentro de ese Museo de la Guerra que yo les comentaba, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una imagen del Consejo de Seguridad en el momento de la sesión, en el cual se va a establecer de que hubo un quebrantamiento de la paz y una agresión de Corea del Norte respecto de Corea del Sur. Y fíjense, ¿qué estoy señalando yo en la foto? Una silla vacía. ¿Quién no estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en ese momento y que podría haber ejercido el veto, ¿sí? Justamente para evitar que se sancionara esa resolución que establecía el quebrantamiento de la paz? La Unión Soviética. La Unión Soviética, que estaba reclamando el cambio de representación de la nación china, que fueron expulsados los nacionalistas y que el asiento permanente fuera ocupado por los comunistas, no se encontraba ahí. Y lo que logró Estados Unidos es que se entendiera de que la ausencia de la Unión Soviética no podía ser entendida como un veto, que el veto tenía que ser explícito. Por lo tanto, se sancionó ese quebrantamiento de la paz, ¿sí? Y se tipificó a Corea del Norte como agresora.
Entonces, inmediatamente la Unión Soviética vuelve a ocupar el asiento, ¿sí? Y comienza a vetar sistemáticamente cualquier intento de resolución al respecto del conflicto coreano. Pero en ese contexto, lo cierto es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya había resuelto un quebrantamiento de la paz, ¿sí? Que las autoridades norcoreanas no cesaban las hostilidades, y se recomendó a las Naciones Unidas que enviaran fuerzas militares a Corea, ¿sí? Y que las colocaran bajo un mando unificado, cuyo comandante sería designado por Estados Unidos, y que no era nada más ni nada menos que el general MacArthur. ¿Qué fue lo que hizo flexibilizar la política del veto soviético? Y acá tenemos también otro hito para las relaciones internacionales, ¿sí? Que tiene que ver con la resolución 377 o Unión Pro Paz, como también se la conoce. Esta resolución fue una resolución votada y aprobada por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General, ¿sí? Fíjense ustedes, 52 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Dentro de las 2 abstenciones encontramos a la República Argentina, que votó en abstención. Y lo que establece esta resolución, concretamente, es que cuando hay una falta de unanimidad en el Consejo de Seguridad para cumplir su principal actividad, que es el mantenimiento y la seguridad internacional, ¿sí? La Asamblea General examinará inmediatamente el asunto a fin de realizar recomendaciones a sus miembros, inclusive pudiendo hacer uso de la fuerza a fin de restaurar la paz, ¿sí? Entonces, esto es algo muy concreto. Argentina en realidad se abstiene porque dice de que en realidad esto está modificando la Carta de Naciones Unidas y que no puede ser que una resolución de un organismo, ¿sí?, modifique. Pero en concreto esto fue lo que generó de que se destrabara la cuestión, porque la Unión Soviética prefería mantener la cuestión dentro del Consejo de Seguridad y no en la Asamblea General, donde tenía menor cantidad de votos y donde tampoco tenía el derecho a veto. ¿Cuáles fueron los países que enviaron tropas? Reino Unido, Francia, Turquía, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, y lo pintamos de rojo, porque es el único país de América Latina que envió tropas. La Argentina estuvo a punto de enviar tropas durante el gobierno de Perón, ¿sí? Hubo una manifestación muy grande en Rosario y finalmente Perón opta por no enviar tropas, pero sí va a enviar material humanitario y alimentos. Estaríamos dentro de los países que enviaron la ayuda humanitaria, ¿sí? El dato de Colombia es muy significativo, lo comento, es el único país de América Latina que no necesita visa para entrar a Corea del Sur. Bueno, se va a producir el desembarco norteamericano con las tropas de Naciones Unidas. Van a tener 2 frentes de combate. MacArthur desembarca en Busan e Incheon. De esa forma puede cortar la línea de suministro de las tropas norcoreanas y rápidamente anula las victorias del ejército norcoreano, ¿sí? El problema a esta lógica y a esta estrategia de MacArthur se da en octubre de 1950, cuando comienza una contraofensiva china. Es decir, MacArthur llega al paralelo 38 grados, cruza el paralelo 38 grados, prácticamente está en condiciones de unificar Corea bajo la lógica del gobierno democrático de Corea del Sur, y sin embargo está ahí a punto de cruzar el río Yalu, la frontera con China, ¿no? Y de hecho pide permiso para poder cruzarla. Y en ese momento aparecen nada más ni nada menos que 40.000 chinos que cruzan el río Yalu y van a generar, ¿sí?, una contraofensiva, ¿sí? Justamente, poco tiempo antes, el primer ministro chino, Zhou Enlai, había declarado que China no iba a permanecer pasiva frente a la ofensiva norteamericana. En 48 horas, todas las victorias de MacArthur fueron anuladas, ¿sí? Prácticamente vuelve a quedar la línea de demarcación sobre el paralelo de 38 grados. MacArthur va a ser destituido, reemplazado por el general Ridgway, ¿sí? Y a lo largo de 1951 queda prácticamente estancada la situación geopolítica, ¿sí? Las negociaciones entran en su segundo año de proceso para 1952 y hay una suerte de empate técnico, ¿sí? Lo que finalmente se logra acordar el 7 de julio de 1953 es lo que se conoció como el armisticio de Panmunjom. Panmunjom es la villa donde se firma este armisticio
que es un cese al fuego, pero que no es un tratado de paz, ¿sí? Lo que sigue regulando hoy esa frontera del paralelo 38 y el cese al fuego es este armisticio, ¿sí? El estado de guerra en la península coreana, al día de hoy, 2024, todavía sigue vigente. La devastación de la península coreana a partir de este conflicto fue prácticamente absoluta. Se terminan de consolidar estos dos estados. La República Popular Democrática de Corea adopta, ¿sí?, en un primer momento por un régimen totalitario, es decir, el Partido del Trabajo es quien gobierna Corea desde 1948 en adelante, pero el Partido del Trabajo, ¿sí?, le va a otorgar la conducción política a la familia Kim, ¿sí? Por eso se dice de que se transitó de un régimen totalitario a uno autocrático, ¿sí?, en el cual la familia Kim es la que ha concentrado el poder. El abuelo, Kim Il-sung, el hijo, Kim Il-jong, y actualmente el nieto, Kim Jong-un, ¿sí? Y que también genera en la actualidad muchas hipótesis acerca de, bueno, cómo sería una posible sucesión del mando, ¿no? Y acá es donde aparece Kim Jong-un, una de los personajes más recientes que ha hecho su escena en los últimos 2-3 años, que es la hermana, ¿sí?, y que podría llegar a generar un escenario de sucesión del mando en caso de que Kim Jong-un sufriera enfermedad o falleciera. Ahora bien, lo cierto es que es poco probable que una mujer pueda ocupar el mando político en Corea del Norte, ¿sí? Y no habría una sucesión directa, porque Kim no tiene un hijo varón, tiene también una hija muy joven. Entonces, lo que suele pasar en estos regímenes totalitarios son las crisis de sucesión, ¿sí? Y es cuando emergen las pujas políticas entre las diferentes facciones. La República de Corea, Corea del Sur, adoptó un régimen republicano, no obstante inmediatamente tuvo un golpe militar que instauró un régimen autoritario que se perpetuó en el tiempo hasta finales de la década del 80, donde comienza un proceso de redemocratización, ¿sí? Y aquí tenemos las diferentes presidencias que se fueron sucediendo. Lo interesante para pensar las relaciones intercoreanas, ¿sí?, es una serie de acercamientos que se fueron dando, ¿sí? El primero es el comunicado conjunto de 1972, donde las dos Coreas se van a reconocer mutuamente, ¿no? No es casual que se produce en 1972 cuando Nixon visita China, ¿no? Y se produce también el acercamiento entre China y Estados Unidos. En 1980 inicia el programa de desarrollo nuclear en Corea del Norte. En 1989 se establece un plan de unificación para una comunidad nacional. Algo que llama poderosamente la atención es que tanto Corea del Norte como Corea del Sur tienen un ministerio de unificación. Tienen diferente nombre, pero la función es la misma, ¿sí? Tienen un ministerio destinado a pensar cómo llevar adelante la unificación. En 1991, ambas Coreas son reconocidas por Naciones Unidas e ingresan como miembros a este organismo, ¿no? Entonces, acá también tenemos una diferencia muy importante con el caso chino que decíamos. Taiwán no puede participar de Naciones Unidas, lo hace China. En este caso, el ingreso, la aceptación de las dos Coreas consolida la conformación de esos dos estados políticos. Y tres momentos claves, ¿sí? Las primeras tres cumbres intercoreanas. La primera con la presidencia de Kim Dae-jung, que es justamente quien va a inaugurar lo que se conoció como la Sunshine Policy. Posteriormente, esa orientación política la va a mantener Roh Moo-hyun, y después de un periodo de gobiernos conservadores en Corea del Sur, quien reflota, ¿sí?, con algunas adaptaciones, algunos matices, la política de acercamiento, va a ser el presidente Moon, que lleva adelante la tercera cumbre intercoreana y después también la cuarta cumbre intercoreana. Entonces, algo que podemos destacar es que los partidos de izquierda, ¿sí?, o los partidos progresistas en Corea del Sur, son los que han generado mayor acercamiento con Corea del Norte. Son los que abren la puerta a un diálogo político. Mientras que los partidos conservadores o de derecha, como lo que fue el gobierno de Lee Myung-man, el gobierno de Park y actualmente el gobierno de Yoon, ¿sí?, son los que justamente toman distancia, ¿sí?, y tienden a generarse
situaciones o coyunturas de mayor tensión política entre ambas Coreas. Varios países de América Latina, fundamentalmente Argentina y Brasil, se ofrecieron como receptores de la migración coreana posteriormente a la guerra. De hecho, los primeros inmigrantes coreanos a la Argentina llegan allá por 1958 y eran 12 soldados norcoreanos, ¿sí?, que no querían volver ni al norte ni al sur. Y el paralelo 38, al día de hoy, continúa siendo el último vestigio de Guerra Fría. No hay en el presente un tratado de paz, como decíamos antes. La península coreana continúa siendo escenario de tensiones entre las grandes potencias. La única frontera abierta con Corea del Norte es con China, ¿sí? Y en el contexto de la pandemia esa frontera también está cerrada, ¿sí? Desde marzo del 2020 las fronteras de Corea del Norte están completamente cerradas. De hecho, nosotros con el proyecto de investigación teníamos programado un viaje a Corea del Norte que nunca pudimos realizar. Dentro de las entrevistas que hemos realizado en nuestras investigaciones, hemos podido hablar, por ejemplo, con el embajador de Brasil en Corea del Norte, y que al día de hoy sigue sin poder ingresar a Corea del Norte, por lo tanto está viviendo en Corea del Sur, ¿sí? Y también se abre la cuestión de los refugiados norcoreanos. En uno de mis últimos viajes a Corea del Sur, participé de una actividad del Ministerio de Unificación, y uno de los lugares que nos llevaron a conocer fue un centro de refugiados norcoreanos. Es decir, a dónde llevan a los exiliados norcoreanos para adaptarlos y prepararlos a la realidad democrática y capitalista, ¿no? Que es un periodo aproximadamente entre 6 meses y un año. Están en estos campamentos, que no son campamentos, sino que son instalaciones muy modernas. Pero la cuestión es que, como mencionábamos, que la única frontera abierta de Corea del Norte es con China, el viaje es realmente una epopeya. Tienen que cruzar China, no ser capturados, bajar por Vietnam, cruzar Laos, llegar a Tailandia y finalmente pueden pedir asilo político en la Embajada de Corea del Sur en Bangkok. La potencia central, ya nos metemos de lleno en lo que es la geopolítica de Asia-Pacífico, ¿sí? La potencia central del equilibrio de poder en Asia en este es China, ¿sí? Porque tiene una presencia directa en la región. Estados Unidos, si bien tiene presencia, es una potencia extrarregional, no tiene parte de su territorio en esta región. Los dos grandes espacios del interés nacional chino los podemos definir en un círculo interno y un círculo externo, ¿sí? El círculo interno, ¿sí?, sería la península coreana, Taiwán, Japón, Rusia, Mongolia y el sudeste asiático. El círculo externo, ¿sí?, es lo que ellos, o mejor dicho, donde ellos van a posicionar Europa Oriental, Medio Oriente, Asia Central y Asia Meridional. Ahora bien, tenemos que entender entonces de que todo lo que pasa en la península coreana forma parte de la zona de seguridad directa de China. Cualquier cuestión que sucede en esta parte del mundo enciende una alarma roja en China. Y si viajamos en el tiempo al siglo XIX, la gran mayoría de las invasiones que sufrió China, ¿sí?, durante esa última etapa de su periodo imperial, llegaron por la península coreana. ¿Sí? Fueron todas invasiones que entraron por esta región. Bueno, esto es un poco lo que enunciábamos antes, no nos vamos a meter mucho más, pero en azul pueden ver cuáles son los países del mundo que mantienen relaciones diplomáticas con la República Popular de Corea. Cabe destacar de que Argentina las tuvo entre 1973 y 1976. Y acá también nos detenemos un poco para entender la capacidad nuclear de Corea del Norte, ¿sí? Fíjense los diferentes ensayos nucleares que se van llevando adelante desde el año 2006 en adelante. Hoy ya tendremos que agregar varios ensayos más. Pero particularmente me interesa detenernos en septiembre del año 2017. ¿Por qué? Pyongyang en ese momento logra testear exitosamente la bomba H. Y no solamente eso, logra poner un cohete en el espacio cuya altitud nos da la pauta de que tendría la tecnología ya suficiente para poder impactar en la costa oeste de Estados Unidos.
cual no es un dato menor. Inmediatamente, Moon, que había dejado estancado lo que era la instalación de misiles antidefensivos norteamericanos en Corea del Sur, activa este plan para que se instale, lo cual va a generar malestar y tensión con China. Y después vamos a ver qué tanto puede presionar China a Corea del Sur al respecto de esto, ¿sí? Pero lo cierto es que en el contexto del gobierno de Trump, ese éxito respecto a la capacidad armamentista del régimen de Pyongyang generó de que Trump, ¿sí?, viajara a Panmunjom, justamente donde están esas casitas azules que se producen las visitas de las familias que han quedado divididas del norte y del sur, y por primera vez un presidente de Estados Unidos visitaba la región y se encontraba con el más alto mandatario de Corea del Norte. Y en este contexto también metemos el factor China, ¿sí? Porque China no es solamente el principal aliado de Corea del Norte, sino que también ha devenido en el principal socio comercial de Corea del Sur, ¿sí? El principal mercado de exportaciones surcoreanas es China, no es Estados Unidos. Entonces, eso va abriendo un instrumento de presión del gobierno de Beijing sobre el gobierno de Seúl, ¿sí? Hay un cambio muy, muy significativo. Es decir, China pasa de ser el aliado de mi enemigo a ser prácticamente mi principal socio comercial. Cuando vemos este cuadro, ¿sí?, nosotros podemos ver aquí, ¿sí?, cómo China fue mejorando su posición en el mercado de exportaciones coreanas, pero al mismo tiempo también como proveedor del mercado coreano, ¿sí? Es el principal proveedor del mercado coreano. Y si vamos en términos del balance comercial entre ambos países, tenemos que destacar de que China también es el superávit comercial más significativo para Corea del Sur. Tanto es así de que llega a multiplicar por 4 el superávit que tenía con Estados Unidos. Y de hecho, esto se favorece sobre todo a partir del año 2004 cuando firman un acuerdo de libre comercio. Entonces, el gran dilema que tiene hoy el gobierno de Seúl es cómo mantener el vínculo con el amigo americano sin descuidar la relación con el socio chino. Nuevamente, las dos Coreas condicionadas por las tensiones entre las grandes potencias, ¿sí? En la actual puja hegemónica entre Estados Unidos y China, uno de los principales escenarios o potenciales escenarios de confrontación es la península coreana. Pensemos algunos escenarios posibles, ¿sí? El primer escenario posible sería un escenario de confrontación, es decir, las dos Coreas vuelven a enfrentarse en términos militares. Un segundo escenario sería una unificación coreana. Un tercer escenario sería la irreversibilidad de los dos estados coreanos, ¿sí? Es decir, que continúen en el tiempo los dos estados coreanos como los conocemos hoy en día. Y un cuarto escenario sería que se mantenga el status quo, ¿sí?, que estaría vinculado también a el tercer escenario. La realidad es que, afortunadamente, el primer escenario de confrontación tiene una muy baja probabilidad, ¿sí? Hay enfrentamientos en algunos puestos militares fronterizos, pero tiene muy baja probabilidad porque de ambos lados del paralelo 38 saben de que el costo sería altísimo. Y las grandes potencias, que también están permanentemente en un contexto de puja hegemónica, saben de que no sería el mejor escenario, porque el costo sería altísimo, ¿sí? Probablemente sería una tercera guerra mundial. La unificación coreana sí tiene una mediana probabilidad. Si pensamos que ambos países tienen ministerios de unificación, que ambos países piensan que en algún momento van a lograr unificarse, ¿sí? Pero no hay forma de saber, sobre todo desde las ciencias sociales, cuándo podría llegar a producirse esto. El tercer escenario, la irreversibilidad de los dos estados coreanos. Este es, a mi entender, el escenario con mayor probabilidad de factibilidad en el tiempo, ¿sí? De hecho, ambos estados son parte de Naciones Unidas, ambos estados
se han constituido como tales y son reconocidos por la comunidad internacional. Y también hay una alta probabilidad de una mantención, ¿sí?, del status quo. Porque en realidad, si sacamos a Corea del Sur y a Corea del Norte y nos preguntamos quién quiere la unificación coreana, ¿sí?, acá entra un gran debate. Estados Unidos, ¿quiere un Estado coreano unificado? China, ¿quiere una Corea unificada con la capacidad económica del sur y la capacidad bélica del norte? En realidad, lo único que quieren la unificación coreana son los coreanos. Y de hecho, no todos. Las generaciones más jóvenes en Corea del Sur no quieren asumir el costo que implicaría una unificación coreana, como sucedió en el caso de Alemania. Bien, mi exposición llega hasta aquí. Les agradezco a todos mucho la atención. Me gustaría ahora sí, si podemos abrir a preguntas y comentarios. ¿Podemos cerrar acá la presentación? ¿La presentación? Sí, la cierro. Dale. No sé si se pueden ver la gente conectada. No, Ok. no, eso no. Eso no. Bueno, pero si quieren, en el chat pueden poner preguntas. Yo puedo ir leyéndolas. También a los que están aquí presentes, si tienen preguntas o comentarios. Tienes que estar de compartir. Si es para compartir, Sí. ahí voy. Arriba. Arriba. Si no, Acá. ahí. Dejar de mover. Ahí dejé de compartir. Eso. Bien. Bien. Aquí presente, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me quedo cerca de la pantalla para ver si alguien escribe una pregunta. De la gente que está conectada, si quieren aprovechar para hacer preguntas. Ahí está abierto el chat, así que pueden escribir. Bien. Bueno, Sofía, no sé si estás conectada a vos, a lo mejor desde algún otro lugar, pero si no hay preguntas, entonces vamos a dar por finalizado el panel, ¿sí? Aquellos que estén interesados en conocer más sobre la maestría en Relaciones Internacionales se pueden poner en contacto con Sofía, ¿sí? Y si es alguno de los que está aquí presente, también los invito a que se queden y podemos charlar un poco al respecto, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.